Hola, ¿qué tal? Buenos días, me presento. Mi nombre es Estefania Araceli Osorio y hoy estaremos hablando de un tema muy interesante dentro de la asignatura de formación cívica y ética de cuarto grado en específico. Para esta sesión estaremos hablando, como ya bien dije, de un tema muy interesante y más que nada interesante e importante dentro de la educación de nuestros pequeños, o sea, ustedes, y el cual es de sumamente importancia dentro del crecimiento de ustedes, los niños. ¿De qué estaremos hablando? Pues la verdad es de los derechos de los niños. Que es un derecho, ya vimos las leyes, ya vimos la forma en la que se tiene que comportar un ser humano, las cosas buenas, el bien, el mal y todos esos temas, pero hoy estaremos hablando en específico lo que son los derechos de los niños. Para esto primero hay que englobar de qué vienen los derechos de los niños, por qué salen los derechos de los niños y qué es un derecho. Para esto vamos a englobar en lo que es la clase como tal y vamos a hacer pequeños ejercicios y pequeñas actividades para que se quede un poco claro lo que es este tema, el cual yo les estaré explicando el día de hoy. Sí, los derechos de los niños. Si nos ponemos a ver en nuestra antigüedad, antes los niños no tenían palabra. Antes los niños no eran un ser humano, sino una cosa. Y si nos ponemos a recapitular todo eso en aquella época, es demasiado triste que más bien que hubiera estado de esa forma. ¿Por qué? Porque podemos ver una perspectiva muy triste a la que tenemos en la actualidad. Gracias a la vida y gracias a la sociedad y a nuevas actualizaciones dentro de aquí, de nuestro mundo, se fue agarrando, o más bien tuvo un valor lo que vendrían siendo los niños. Ahora es el típico, pero los niños, ¿qué culpa tienen los niños, no? Pues básicamente recapitulando todo, los derechos de los niños son normas, son reglas, son leyes establecidas, las cuales protegen a los niños como tal, para que tengan ya sea una vivienda segura, un lugar feliz donde tener todo, una vida saludable, una vida sana, una familia estable. Todos, pero todos los niños tienen los mismos derechos. Así como todos los seres humanos, seas bueno o seas malo, tienes los mismos derechos. Así pasa igual con los niños. No importa dónde vivas, no importa tu raza, tu orientación sexual, no importa cómo seas, ni en qué religión seas, si vives dentro de una sociedad, que en este caso sería nuestro hermoso Cancún, nuestro Quintana Roo, tienes los mismos derechos a todo ciudadano de Quintana Roo, todo ciudadano de México. Principales derechos de los niños. O sea, ¿cuáles son los derechos de los niños? Esto es sumamente importante, así que tomen nota. Son bastantitos, pero los estaremos viendo de poquito en poquito. Y realmente son derechos básicos que realmente todo mundo conoce o habrá escuchado. Como el primero, que es el derecho a la educación. El derecho a la educación es lo que estamos practicando ahorita, ya sea en un salón de clases o en línea, ya que hay diferentes modalidades en las cuales tú ejerces tu derecho como niño. En este caso, el principal es que todo niño tiene derecho a la educación y de hecho está como una ley. Obviamente todos los que están aquí son leyes, las cuales están establecidas dependiendo en cada artículo. En este caso, el derecho a la educación viene del artículo 3 de la Ley General de la Educación. Estas, pues obviamente todos tienen derecho a ir a una escuela, todos tienen derecho a aprender, a adquirir cierto conocimiento, como ahorita lo estamos haciendo. La educación es sumamente importante, pero ustedes dirán, ¿por qué? Porque obviamente esto imparte lo que podría ser nuestro futuro, lo que queremos estudiar, lo que queremos hacer. Hoy en día se hace cierto valor a lo que es el tener una carrera, una licenciatura ya establecida. ¿Por qué? Para tener una mejor estabilidad económica o para tener ya sea un trabajo estable.
obviamente hablando de nuestro 2024. Y si estamos hablando de un 2024 de que a fuerzas necesitas tener ya la licenciatura terminada, no queremos imaginarnos en el 2030 o en el 2035. Así que sí, la educación, o más bien el derecho a la educación, es uno de los mayores, o más bien es el derecho principal dentro de lo que son los derechos de los niños. No solamente nos quedamos con lo que sería el derecho a la educación, también tenemos el derecho a la salud, que ese también lo hace sumamente más importante dentro de los derechos de los niños, ya que nos habla de que todo niño tiene derecho a recibir cierta atención médica. O sea, ir al doctor, hacernos chequeos, nos sentimos bien, nos sentimos mal, de la cabeza. Todos tenemos derecho a sentirnos bien con nuestro cuerpo, poder estar sanos y saludables para poder tener un buen rendimiento. Si no tenemos salud, no tenemos educación literal. O sea, si no me siento bien, yo no voy a estar bien en la escuela. Eso es primordial y todo el mundo lo sabemos. Dentro de esta también cabe de que pues este derecho es tener una alimentación, ya sea una alimentación adecuada, sana, saludable, y vivir en un ambiente limpio. No solamente habla más allá de que si tienes salud, me hago chequeos, sino también habla de tener una casa o más bien una vivienda limpia, porque de ahí obviamente sabemos que si no tienes una casa limpia y adecuada, ya sea si tienes mascotas o no, dentro de esto cabe en ciertas enfermedades que se pueden propagar. Ya hemos visto cómo viene lo que es el dengue, o sea, por los mosquitos. ¿Y de dónde salen los mosquitos? Pues si tú dejas agua estancada, de ahí empiezan a salir y a brotar los mosquitos, que son cosas principales y primordiales que nosotros debemos saber para poder tener lo que es una vida saludable. Y bueno, no solamente nos quedamos con lo que son el derecho a la educación, el derecho a la salud, sino que también tenemos otros principales derechos, los cuales podrían ser el derecho a la protección, que básicamente el derecho a la protección nos dice que todo niño debe ser protegido. Sí, pero ¿a qué más bien? ¿Protegido a qué? Ustedes se preguntarán. Pues básicamente a cualquier tipo de violencia, abuso o maltrato. Ya hemos hablado de lo que es el abuso, ya hemos hablado de los tipos de abuso, ya hablamos de los tipos de violencia y de alguna forma de lo que es el maltrato. Así que sí, nadie tiene derecho a decidir por tu cuerpo, nadie tiene derecho a decir o hacer lo que uno quiere o que un adulto quiera hacer contigo. Esto hablando de ciertos límites que hay dentro de un hogar. Hay de abusos, hay cosas que se permiten y hay cosas que no se permiten. Y eso tú lo vas a decidir como pequeño o más bien como ser humano ya más adelante. Vas a saber qué está bien y qué está mal. Por esto, o más bien por ello, está lo que es, o más bien hay cierta protección a lo que es a los pequeñitos. Tú como niño, nadie tiene derecho a hacerte daño ni a maltratarte. Así que sí, tú pequeño, si sufres de algún maltrato, de algún abuso, tienes un derecho el cual puedes ejercer y no quedarte callado y mencionarle a las autoridades o a tu maestro o a tu maestra de ciertas cosas que están o crees que no están bien dentro de tu casa y que puedes hablar, y esto vendría pues protegiéndote a ti como pequeño. No solamente está el derecho a la protección, a la salud y a la educación, también está el derecho a jugar, el derecho a descansar, y esto viene un poco más a la explotación infantil, que es uno de los muchos temas que ya hemos hablado, que viene dentro de lo que es la violencia, que tú como pequeño tienes, o más bien es importante que tú tengas tiempo para ti, que tengas tiempo de jugar, de divertirte, de experimentar, de probar ciertas cosas y de alguna forma descansar para poder
de alguna forma crecer de una forma saludable y poder desarrollarte como persona, como niño, y poder ir a la escuela, alimentarte bien, entre muchas otras cosas. Esto no solamente se queda aquí, sino también viene lo que es el derecho a la familia. Todos, más bien, todo mundo tiene una familia y esta familia también entra en uno de los derechos. Todo niño tiene derecho a tener una familia estable, la cual le pueda brindar cierto apoyo, comprensión y sobre todo amor. Esta básicamente viene a vivir con una familia, recibir amor y cuidados del uno por el otro, sentir este cariño, esta cercanía, el de poder hablar con alguien, acercarte y contarle lo que te pasa. Viene mucho más de eso. Y si no puedes vivir con una familia, viene otra parte, que viene el poder recibir un cuidado adecuado en un ambiente seguro. Y esto va a depender de si las autoridades vieron si tú vives en un ambiente seguro, si tienes familia, si tienes los suficientes, más bien si tu familia tiene los cuidados suficientes para tenerte a ti como pequeño. ¿Por qué? Aquí viene esto, dirán ustedes. Pero puedes tener una familia, tu mamá, tu papá y eso, sí. Pero tu familia tiene que tener ciertos requisitos para que puedan cumplir los derechos que ya hemos visto. ¿A qué me refiero? Vamos a poner un ejemplo. Mariana tiene papá y mamá y un hermanito chiquito, ya tiene 8 años, vamos a suponer. Y Mariana vive en un hogar, vamos a decirle así, en unas muy malas condiciones. Vive repleto de basura, no están los cuidados que tendría que tener un hogar para que un niño pueda crecer ahí. No acude, o más bien no tiene el derecho a la salud, no va a la escuela, si se enferma tiene que usar remedios caseros. ¿Por qué? Porque no hay la suficiente, más bien el estado económico para poder tener un pequeño, en este caso Mariana de 8 años y su hermanito menor. Sus papás no tienen lo suficiente para poder mantener a estos dos pequeños, por lo tanto a los pequeños se les hace, vamos a decirlo así, una violación a sus derechos. Que sí, ahí en este ejemplo se ve algo a que podrás tener una familia, pero esta familia tiene que tener ciertos requisitos para poder tenerte a ti como niño. Y recapitulando lo que es el derecho a la familia y de este pequeño ejemplo que les puse, viene básicamente a cómo aplicar los derechos de los niños. Básicamente cómo hacer que el pequeño cumpla sus derechos, o más bien que nos aseguremos de que el pequeño, tenga todo esto en su hogar. Una educación, una vida sana, saludable, una familia estable, una vivienda sana, una vivienda estable, entre muchas otras cosas. Pues viene a dónde más bien tú puedes acudir, o más bien quién protege tus derechos, ya seas un adulto o un niño. En este caso podría ser el gobierno, las organizaciones internacionales o las Naciones Unidas, que estas trabajan con el fin de asegurarse de que toda persona, y en este caso todo niño, tenga sus derechos protegidos. Estos también se hacen responsables, obviamente esto también hace responsables a los adultos, los cuales están dentro de tu entorno, dentro de tu casa. Si no son tus papás, podrían ser tus tíos. Si no son tus tíos, podrían ser tus maestros, tus vecinos, entre muchas personas más de tu entorno personal o social. También el cuidar y respetar estos derechos. ¿Por qué? Esto cabe a que tú, niño, tienes derecho a, y por lo tanto estás protegido a. Pero, ¿qué pasa con los típicos niños que no quieren ir a la escuela?
parte no les gusta, porque es muy aburrida, porque esto y esto y esto. Si tú como niño tienes derecho a la educación de ir a una escuela, de aprender, de adquirir conocimientos, pero tú como pequeño no quieres ir a la escuela, ¿dónde entra esta parte? Sí, todo adulto y todo niño tiene derechos, tiene reglas, tiene normas y por lo tanto estos derechos recaen a una cierta responsabilidad. En este caso, tú pequeño tienes el privilegio, o más bien tienes el derecho de poder acudir a una escuela para adquirir conocimientos. Pero, ¿qué pasa si tú no quieres? Ahí entra a lo que tú, para cumplir tu derecho, tienes que tener una responsabilidad. Tienes derecho a la educación, por lo tanto, tu responsabilidad es ir todos los días a la escuela, levantarse temprano, dormirse temprano, realizar tus tareas, entre muchas otras cosas. ¿Tienes derecho a la salud? Sí, pero que necesitas comer toda tu comida, tus verduras, entre muchas otras cosas. Y todo esto va al crear lo que es un ambiente sano, un ambiente armónico dentro de una sociedad, una familia, entre amigos, entre conocidos, entre muchas otras cosas. Y bueno, ya vimos unos que otros por ahí derechos de los niños, pero aún nos faltan más. Pero yo digo que ya se han de haber aburrido de que yo les esté explicando. ¿Por qué no que una pequeña que se llama Paula les explique más acerca de estos derechos? A continuación aparecerá un video de una pequeñita que se llama Paula, representándoles, o más bien informándoles acerca de los demás derechos de los niños. Así que a continuación se los dejo. Hola, soy Paula. Creo que ya va siendo hora de que conozcamos y hablemos de los derechos. ¿No crees? Me refiero a los derechos de todos los niños del mundo. Los derechos son como un escudo. Nos protegen de todo lo malo de las injusticias y se encargan de que podamos crecer libres y seguros. Todos los niños tenemos los mismos derechos. No se nos puede apartar ni ofender porque seamos de otra raza, sexo, color, religión o hablemos otro idioma. Todos somos iguales, no os olvidéis. Si no nos tratan igual hay que protestar y denunciar. Todos tenemos derecho a tener un nombre y una nacionalidad desde que nacemos. Yo me llamo Paula, pero imagínate si yo no tuviera nombre. Tener un nombre es saber quién soy y que los demás puedan identificarme. Yo tengo derecho a la vida y a tener una familia. Y tú también. La familia nos ayuda, nos da seguridad, nos protege, nos da cariño. Nuestros padres deben educarnos con el ejemplo y ser responsables por nosotros. Todos tenemos derecho a tener una vivienda, una casa donde protegernos del frío y donde vivir con nuestra familia. Y que además de ser una casa, sea un hogar, donde podamos vivir con comprensión, tolerancia, amistad, amor y protección. A los niños a los que les cueste más caminar, hablar o aprender, hay que darles todo nuestro cariño y respeto. Ellos tienen derecho a tener los cuidados especiales que necesiten para que puedan crecer de la misma forma que los demás niños. También tenemos derecho a estar sanos. Por eso nos tienen que dar asistencia médica allá donde vayamos. Por ejemplo, si hay una situación de riesgo, nosotros los niños debemos ser los primeros en ser atendidos. También tenemos derecho a la educación. Eso significa que tenemos que ir a la escuela, aprender a leer y escribir de forma gratuita. Así podemos crecer y aprender de la misma forma que los demás niños. También tenemos que comer. ¿A qué te gusta comer? Nadie debería pasar hambre en ningún lugar del mundo. Ahora mismo hay muchos niños que no tienen nada para comer. Y eso no está bien. Tenemos que ayudarles. Nosotros los niños todavía no tenemos edad para trabajar.
No nos pueden obligar a hacer cosas para las que no estemos preparados. Como somos más pequeños, mucha gente cree que puede hacer lo que quiera con nosotros. Y eso no está bien. A mí me encanta jugar. A ti también, ¿no? Pues todos los niños tenemos derecho a jugar. Hay que defender nuestra imaginación y nuestra fantasía a través de los juegos. Ahora que ya sabes los derechos que tenemos, puedes comentarlo con tus familiares, amigos o profesores. Entre todos podemos defenderlos y no dejar que nadie nos los quite. Y que no se los lleve el viento. Cuento contigo. ¡Hasta luego! Y bueno, ¿qué les pareció? La verdad, se me hace que explica muy bien y parece toda una experta, ya que como creo yo que es una niña, sabe más del tema. ¿Ustedes qué creen? Bueno, más bien antes de finalizar, vamos a hacer una pequeña actividad para concientizar, o más bien para ver si nos quedó claro, para pensar un poquito más allá de lo que yo les platiqué anteriormente. Ya vimos los derechos, que son derechos, los derechos que nosotros tenemos, más bien que ustedes tienen como niños. Pero ahorita vamos a ver 3 imágenes, las cuales vamos a ver, o más bien vamos a buscar o detectar. Así que sí, vamos a ser como pequeños detectives para poder identificar qué derecho ya sea se está cumpliendo o qué derecho no se está cumpliendo en la imagen. En este caso, la primera es, o más bien podemos ver en que son unos niños, literalmente alrededor podemos ver que hay basura, que no está limpio, que uno anda descalzo, que están recogiendo basura. Podemos ver que no tienen una vivienda, que no tienen una casa, que tal vez no tienen que comer y por ello están buscando en la basura. Por lo tanto, esto viene más allá de un cumplimiento de un solo derecho, sino el que tal vez no van a la escuela, de que tal vez estos pequeños no tienen dónde comer, tal vez los pequeñitos no tienen un hogar, o tal vez no tengan una familia. Así que sí, si me preguntan qué veo yo dentro de esta imagen, es eso. ¿Qué derechos están incumpliendo? Sí, son esos. Para ustedes, ¿cuáles sí y cuáles no? Eso queda obviamente a su criterio. La siguiente imagen, podemos ver a un pequeño cargando palitos, que a lo mejor viene de un trabajo, o tal vez está ayudando a su mamá para hacer la comida, entre muchas otras cosas. Cada uno tiene dificultades en el lugar donde vive, pero si nos ponemos a pensar más allá, el pequeño va más allá de lo que puede hacer. El niño, si ustedes se ponen a pensar, lo que está cargando está suficientemente pesado. Aquí podemos ver que tiene un machete, que es algo que no tendría que estar en las manos de un pequeño, menos de la edad en la que está. Tal vez está trabajando, tal vez está ayudando a sus papás, a su mamá. No sabemos si el pequeño acude a la escuela o si tiene alguna casa, o no sabemos. Así que podemos pensar entre muchas otras cosas, pero para mí el pequeño no debería estar bajo estas condiciones, las cuales podemos ver. Como ya bien les dije, el pequeño, o más bien algunos pequeñitos, tienen ciertas dificultades dentro de su hogar, pero esto no significa que las demás no estén cumplidas, porque podemos ver que el niño tal vez a lo mejor y no está trabajando y está ayudando a su mamá con la comida, porque a lo mejor no tiene un papá, o a lo mejor el papá está trabajando y en las mañanas va a la escuela. A lo mejor esto es para que ellos puedan comer, entre muchas otras cosas. O sea, podemos tener un contexto diferente al solo ver una imagen. Por ello, el hecho de investigar en las condiciones de... Aquí podemos ver otra imagen que podemos visualizar a una pequeñita
que parece estar enferma, o más bien yo así lo veo, el cual tal vez tuvo o no tuvo una atención médica, que podría ser una violación o una no violación de sus derechos, o más bien del derecho a la salud. Y sí, recalcar la importancia de que los pequeños puedan conocer, más bien que ustedes puedan conocer los derechos que tienen, el saber cuándo están siendo respetados, cuándo están siendo violados, y que sepan las consecuencias que pueden recaer dentro de esta violación de sus derechos. El que ustedes también como pequeños, ya sea como padres de familia, entre muchos maestros, tíos, hermanos mayores, sepan, conozcan de esta importancia que debe de caer, que los niños no solamente son niños y tienen responsabilidades, sino que también cuentan dentro de nuestra sociedad. Y esto básicamente con el fin de crear una armonía dentro de la sociedad, el que el pequeño tenga cierto sentido de justicia, que sepa que es valorado por todos, no solamente por mi familia, sino que tenga cierto valor ante la sociedad como tal, el que pueda crear ciertos respetos, cierta responsabilidad hacia los demás. Y eso sería todo de mi parte y mi explicación en general de todo. Así que yo me despido. Chao, chao.